Bienvenidos, queridos televidentes, a nuestro programa de búsqueda y reflexión. Búsqueda en el sentido de por dónde será, cuál será el camino. Pero pues esa búsqueda yo personalmente ya la terminé. ¿Por qué razón? Porque ya encontré. Yo pienso que una buena característica de los seres humanos es sus búsquedas. Búsqueda de la verdad, búsqueda de la sabiduría, búsqueda de las razones, respuesta a los por qué, interpretación del mundo que nos rodea. Pero encontremos alguna vez alguna respuesta, y yo la encontré. La búsqueda termina cuando encontramos a Jesús y su palabra. Entonces yo les llamo buscadores porque muchos de los que sintonizan Signos Vitales aún andan con inquietudes y búsquedas, pero con todo respeto les quiero decir que encontré yo el camino, que es lo que todos buscan, la verdad, que es lo que todos persiguen, y la vida, que es lo que todos anhelan. Yo encontré camino, verdad y vida en la persona de Jesús y en su palabra. Por eso nuestro programa tiene como énfasis ese. Hay un problema, aparte de muchos otros, ¿no? Hay un problema en nuestras sociedades, y es que siempre estamos calificando, o lo que es peor, descalificando. Por la manera de vestir, calificamos y descalificamos, ¿no? Por su aspecto exterior también. Por la manera de conversar, por el carro o no que tenga. Si tiene, calificamos. Si no tiene, también calificamos. Por el barrio donde vive, por el apellido que tiene, por el color de su piel, por la edad. Hay, yo creo, en nuestra sociedad mucha parcialidad. Mucha, demasiada. Nos estratificamos por niveles, por apariencia, por aspecto general, por barrio donde vivimos, por nacionalidad, aún hasta por los departamentos. Es decir, yo pienso que el hombre en general, el colombiano en este caso en particular, y el mundo entero es muy dado a ese tipo de calificaciones o descalificaciones. En vez de cualificar a la gente por sus cualidades, no calificar por sus apariencias. Y en el texto de hoy, que aparece ahí en su pantalla, Santiago capítulo 2, Santiago amonesta, reprende, critica a la gente por esa parcialidad de estar haciendo siempre acepción de personas. Hay hasta lugares de diversión pública donde en la puerta dice: nos reservamos el derecho de admisión. Hay clubes o lugares en la ciudad donde se reservan ese derecho de admitir o no admitir. Si usted va a un lugar de ellos con un aspecto que no le agrade al común de las gentes que pertenecen a ese conglomerado, usted queda marginado. Y de eso se trata en la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y yo pienso que una de las grandes lecciones que le podemos dar los grupos cristianos o las iglesias a una sociedad tan parcializada y tan calificadora es que entre nosotros no haya ese tipo de acepciones, no hay ese tipo de excepciones, que seamos hermanos. Entre otras cosas, el término es muy usado entre las comunidades de fe, ¿no? El hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal.
Porque al definirnos como hermanos y al tratarnos como hermanos entre nosotros, lo que estamos diciendo es que somos de la misma familia. No hay por qué tener parcialidad ni acepción de personas. Si yo le digo hermano al otro es porque tenemos un padre en común, y si tenemos un padre en común somos iguales. Pero ha llegado a tales extremos esa manera de dividirnos entre nosotros, que muchas veces unos papás muy esforzados logran darle buena educación universitaria a sus hijos y los hijos ya se creen de mejor estrato que el papá, 2 estratos mayor que el papá. Por eso el verso 1 dice: hermanos, que vuestra fe en Jesús sea sin acepción de personas. Y luego explica el por qué. Porque si en una congregación entra un hombre con anillo de oro, con buena pinta de ropa, y entra también una persona vestida en forma humilde o andrajosa, miramos con agrado al que trae ropa espléndida y le decimos: siéntete aquí en este buen lugar. Y en cambio al otro con ropa andrajosa: estate allí de pie, o siéntate allá en una parte baja. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís entonces a ser portadores de malos pensamientos? Hermanos míos, dice Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y que sean herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Muchas veces la gente más humilde en su aspecto o en su cultura o en sus ingresos son gentes preciosísimas en la fe, la confianza y la sabiduría de Dios. Es más, yo se lo digo, no se alabe el sabio en su academia, ni el rico en sus cuentas bancarias. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocer al único Dios verdadero, Jesús y su palabra. Y de verdad le digo, he conocido gente de muy humilde nivel académico, pero muy profundamente sabios con discernimiento espiritual. Y eso es casi que yo diría un proverbio o una regla. En la medida que se asciende en la escala económica, se desciende en la escala moral, ética y espiritual. Y a veces, no siempre, pero en la medida que hay humildad en el corazón hacia Dios, hay discernimiento, sabiduría y espiritualidad. Y sigue diciendo: nosotros hemos ofendido al pobre. ¿No son los ricos los que nos oprimen, que nos arrastran a los tribunales, que nos cobran usura en los bancos? ¿No son los ricos los que nos tratan como esclavos? ¿No blasfeman los ricos el nombre del Dios que nosotros invocamos? Ellos son atrevidos y sin embargo a veces los respetamos más que a una persona humilde. Este texto de Santiago es un texto muy actual, sobre todo en una sociedad que siempre nos está calificando por el aspecto, por la cultura, por el apellido o por tantas cosas, por la nacionalidad, por la cuenta bancaria, por el barrio. Que Dios nos dé la gracia al leer Santiago capítulo 2, que por lo menos haya un lugar en cada sociedad donde nos tratemos como iguales, sin ese tipo de divisiones y fronteras, y ese lugar debe ser la iglesia, la comunidad de hermanos. No podemos hacer acepción de personas y la razón es mucho más poderosa. Nos convertimos en jueces, nos volvemos juzgadores, y si nos volvemos jueces,
mayor será nuestra responsabilidad delante de Dios. Esta lectura de la porción de Santiago es una lectura muy pertinente para los momentos en que vivimos hoy. Señor, ayúdanos a que en medio de una sociedad tan fractal, tan parcelada, nosotros, los que te amamos, seamos de un mismo sentir y de un mismo corazón, y que al tratarnos como hermanos, sintamos que de verdad pertenecemos a una comunidad preciosa, que es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. No hagamos acepción de personas.